su afán por independizar a América Latina de España, en diciembre de 1784, Miranda partió de Boston a Londres y de allí viajó por varios países de Europa. Su idea era conseguir el apoyo inglés para comenzar el proceso independentista de América Latina. En Londres, Miranda hallaría la tierra fértil que necesitaba para cumplir con su objetivo. Inglaterra había encontrado al hombre que finalmente los haría desembarcar en las colonias americanas. Miranda decidió recorrer diferentes países europeos en búsqueda de apoyo para su plan. Y allí también, en las distintas logias europeas que Miranda visitó y en algunas de las cuales tuvo que estar bastante tiempo para convencer, para contestar preguntas, para ver cómo se podía hacer, para trabajar sobre mapas, etc. Allí también fue descubriendo quiénes eran los hermanos que tenía sentido que vinieran a América para ayudar, cuáles convenía que se quedaran allá y cuáles no se podía contar. En 1792 se encontraba en París, donde estaba en pleno desarrollo la Revolución Francesa. Sin dudarlo, Miranda decidió ponerse al servicio del gobierno revolucionario. Por segunda vez en su vida, se encontraba en contacto con ideales revolucionarios llevados a cabo por logias masónicas. Es que América dependía totalmente de lo que sucedía en Europa. América no tenía entidad política propia. América, para entender lo que pasaba en América, había que entender lo que pasaba en Europa. Y hasta 1815, Europa tiene una figura central que es Napoleón. Entonces, volviendo a la masonería, hay dos países donde la masonería tiene una importantísima influencia: Estados Unidos y Francia. La Asamblea Legislativa, el gobierno francés en la época, lo destinó a Bélgica y Holanda para defender a la Francia revolucionaria del ataque de los ejércitos absolutistas. En aquellas tierras demostró su talento como militar y su enorme valor por defender los ideales revolucionarios. Francisco de Miranda entra con un contrato de mariscal de campo y entra en un momento donde los girondinos están tomando parte activa en este proceso. Es muy interesante porque el sector al cual Miranda está vinculado es al de los girondinos, y en Caracas se le acusaba más tarde de jacobino. Gracias a su aporte en Francia, Miranda se convirtió en el único latinoamericano cuyo nombre figura en el Arco del Triunfo. Miranda era un enemigo de España. Londres era su aliada. Allí sabían que él era la persona indicada para llevar a cabo el plan que desarrolló Edward Trelawney. Los británicos están desarrollando su mercado. Los británicos se están convirtiendo en dueños de los mares. Por supuesto que les interesa, como dicen en buen criollo, en lenguaje popular, serrucharle el piso a su principal rival, que es España. Entonces esas coincidencias van a encontrarse a lo largo del camino. Desde el siglo XVI, Inglaterra ha estado esperando la oportunidad de poder inmiscuirse en la vida de las colonias, y todo hacía creer que estaban a punto de lograrlo. Durante su estadía en Londres, en 1797, Miranda fundó la Sociedad Patriótica Revolucionaria, Gran Reunión Americana, también conocida como los Caballeros Racionales, de la que fue Gran Maestro. Esta Gran Reunión Americana fue fundada por Francisco de Miranda, un venezolano, y que la fundó con el apoyo de la Gran Logia de Londres. Era una organización de corte estrictamente política que tenía como objetivo lograr las independencias de los dominios españoles en América. Entonces, toda esta narrativa de alguna manera vincula a Inglaterra con la independencia de las colonias españolas. La logia se reunía en su propia casa en Grafton Street 27. Allí comenzó a congregar a los jóvenes americanos que llegaban a Europa. Miranda había tejido una red epistolaria. Bueno, el trabajo de Francisco de Miranda es el trabajo de alguien que se empeña en difundir, y difundir como se hacía en aquella época, escribiendo cartas, dando conferencias a muy pocos, hablando cara a cara con unos y con otros, porque no había medios de difusión masiva. En estas reuniones comienza a preparar su plan más oculto,
estaba dispuesto a ofrecer su vida por la libertad de su continente y pensaba que un gran número de americanos seguirá su camino. La masonería le había enseñado el modo más seguro y efectivo de que sus planes llegaran a concretarse. La Gran Reunión Americana fue la simiente de una serie de agrupaciones que se establecieron por toda España, después en Sudamérica, en Nueva España e incluso en Estados Unidos y en Londres. En su propia casa, Miranda comenzó a seleccionar a los jóvenes que participarían de su logia. Lo que Miranda organiza en Londres es una reunión de hombres que se instruían, generalmente eran hispanoamericanos o españoles, que eran instruidos por Miranda exactamente en la causa de la independencia de América. Cada uno de ellos llegó de los puntos más remotos de América. Sus exigencias eran grandes y esperaba que solo los jóvenes valerosos lo aceptaran. Los candidatos a iniciarse en la masonería, por lo general, son personas que viven en un lugar y que pueden asistir a las tenidas regularmente durante un tiempo indefinido. A diferencia del conde de Aranda, Miranda contaba entre sus tropas con una gran cantidad de jesuitas, alrededor de 300. Durante el proceso de la independencia de Hispanoamérica, numerosos jesuitas participaron activamente en favor de la causa independentista, a diferencia del clero tradicional español que, en líneas generales, reflejaba los intereses de la monarquía. Él intercedió directamente ante el ministro William Pitt para que fueran benévolos con ellos. Cuando algunos jesuitas fueron capturados dentro de los conflictos entre Inglaterra y España, algunos de sus jesuitas eran mirandinos, eran favorables a la causa de Miranda, y Miranda intervino ante Pitt para que los liberara. Más rápidamente de lo que creían, los enemigos de España se unían. Increíblemente, el plan del conde de Aranda estaba por tomar forma, pero no se realizaría para proteger al reino. Francisco de Miranda sabía que la elección de los postulantes sería determinante para sus planes. Ellos tenían que ser líderes, comprometidos, fuertes y por sobre todo tenían que abrazar su causa y la masonería. No podía exponerse a que sus planes quedaran expuestos. Miranda había redactado un juramento, tal cual se hace en las logias masónicas. Un juramento al estilo de Miranda, porque era un juramento para que aquel hombre se comprometiera a trabajar incansablemente por la independencia de América. Mucho secreto, valor y constancia son la égida que os escudará de los brazos de los tiranos, decía Miranda a sus adeptos. No ha podido establecerse la fecha ni el lugar en los que Miranda se inició en la masonería, aunque no existen dudas de su condición de masón. Formaba parte así de logias internacionales. Su actuación dentro de las logias, su decisión de crearlas, se debía a un plan superior digitado por la Gran Logia Inglesa. ¿A quién respondía Miranda? Lentamente, Miranda se acercaba a sus objetivos. Sin embargo, una pregunta persiste en el aire. ¿A quién respondían sus intereses? Estaba muy claro que la potencia rival de España era Inglaterra. Y Miranda se había convertido en un enemigo de España. Luego, transitivamente, Miranda era un aliado de Inglaterra. Casualidad o no, el plan elaborado por Miranda y las logias parecía responder palmo a palmo al plan creado cerca de medio siglo antes por otro masón, perteneciente a la Gran Logia de Inglaterra, el gobernador de Jamaica, Edward Trelawney. Si bien se parecen en cuanto al rol del comercio en América y en cuanto a quién sería el más beneficiado, divergen con respecto a su finalidad. A diferencia de Trelawney y del conde de Aranda, Miranda puso en práctica lo que otros solo habían pensado. Es una época en la que se está dando una transición de un mundo constituido por instituciones, de una sociedad corporativa a una sociedad más individual. Para organizar sus filas, Miranda decidió no incluir hombres mayores de 40 años.
El venezolano confiaba en que los jóvenes serían quienes lo ayudarían a culminar su plan. La inteligencia de Miranda lo llevó a comprender que para ciertas cosas necesitaba contar con lo que nosotros llamamos los ancianos sabios. Contactos políticos, diplomáticos, financieros. Pero para la ejecución concreta de la obra, lo que llamamos en masonería los grupos de masonería operativos, donde hay que ir a hacer cosas concretas, había que entusiasmar a la juventud. Poco a poco, un plan se hacía evidente. Los intentos de Inglaterra por invadir las colonias americanas fallaban. Solo quedaba la oportunidad de la conspiración a través de las logias conformadas por los mismos americanos. Recordemos que al mismo tiempo, Inglaterra siempre estaba intentando cualquier tipo de invasión de las colonias americanas. E Inglaterra poco a poco intentaba sustraer algunos territorios dentro de esa vasta expansión continental que era Hispanoamérica. Era como una obsesión de adueñarse de nuevas tierras. Las diferentes logias mirandistas que se habían creado en Europa comenzaron a trabajar en pos de la emancipación de América. La logia más decisiva en la liberación del continente fue la logia Lautaro. Las logias Lautaro empiezan con una logia madre establecida en Sudamérica. Se nos ha preguntado muchas veces sobre si esas logias funcionaban igual que cualquier otra logia masónica. Sí en cuanto a los rituales, sí en cuanto a que tenían palabras, toques, secretos para identificarse, pero exclusivamente dedicadas al análisis de cómo se iba a conseguir la independencia de la corona española. Bernardo de O'Higgins y José de San Martín, sin dudas, fueron los dos hombres fundamentales para el funcionamiento de la logia. Para afiliarse a Lautaro, había que ser americano y jurar luchar por la independencia. Su lema era unión, fuerza y virtud, y en las comunicaciones usaban el símbolo masónico OO.